Atención Venezuela y el mundo entero. Lo que estamos a punto de revelar no es solo una noticia de última hora, es el colapso definitivo de un imperio de terror que mantuvo secuestrada a una nación durante más de 2 décadas. Tras la captura cinematográfica de Nicolás Maduro, el mundo se preguntaba quién sería el siguiente en caer, y la respuesta ha llegado con una contundencia sísmica. Diosdado Cabello, el hombre que una vez fue considerado el verdadero poder detrás del trono y el arquitecto de la represión, ha sido sentenciado por el Tribunal de la Historia y la Justicia Internacional, pero esta caída no fue obra del azar ni de un simple error táctico. La pieza clave en este rompecabezas de corrupción y narcotráfico ha sido una mujer cuya valentía ha desafiado las leyes de la lógica, una infiltrada de alto nivel cuyo nombre permanece bajo estricto secreto de seguridad nacional, ha entregado a la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la famosa DEA, las pruebas definitivas que hunden a Cabello en un abismo del que no podrá escapar jamás. Los documentos entregados no son simples papeles, son las hojas de ruta de una operación criminal que supera cualquier ficción de Hollywood. Estamos hablando de una red de corrupción que, según los analistas más conservadores, habría desviado más de 500.000 millones de dólares del Tesoro Nacional venezolano. Mientras el pueblo moría de hambre y los hospitales carecían de lo más básico, Cabello y su círculo íntimo gestionaban cuentas secretas en paraísos fiscales desde las Islas Caimán hasta Suiza y Singapur. La informante, que trabajó en el círculo de máxima confianza del Palacio, entregó dispositivos de almacenamiento digital con grabaciones de voz, videos de transacciones directas con el cartel de los soles y registros bancarios que vinculan a Diosdado con el lavado de activos a una escala global nunca antes vista. Expertos en geopolítica aseguran que este golpe es 50% más devastador que la caída de Maduro, porque Cabello controlaba los hilos operativos de las Fuerzas Armadas y las milicias paramilitares que sostenían al régimen por la fuerza de las armas. Informes de inteligencia recientes describen a un Diosdado Cabello fuera de control. Al enterarse de que su círculo de seguridad había sido vulnerado por esta mujer, el hombre que se mostraba arrogante en televisión nacional habría caído en un estado de paranoia absoluta y ataques de ira incontrolables. Testigos directos informan que en su búnker privado, Cabello gritaba desesperado, destrozando muebles y lanzando objetos contra las paredes, consciente de que su tiempo se había agotado. Su mirada, antes desafiante, ahora es la de un animal acorralado que sabe que la DEA tiene en su poder las coordenadas exactas de cada uno de sus escondites y la huella digital de cada centavo robado. La presión internacional ha escalado a niveles sin precedentes y los analistas económicos sugieren que la recuperación de estos activos podría reconstruir a Venezuela 3 veces de manera completa. La caída de este pilar del régimen marca el inicio de una transición que Marcos Rubio y el Departamento de Estado han calificado como inevitable. El fin de una era de oscuridad está aquí y el precio que pagará el capitán será el más alto de su vida. La identidad de la mujer que ha logrado lo que ejércitos enteros no pudieron es el secreto mejor guardado en los pasillos del poder en Washington. Fuentes internas sugieren que no se trataba de una agente externa, sino de alguien que respiraba el mismo aire que Diosdado Cabello todos los días, una figura que formaba parte del mobiliario humano de su entorno más íntimo y que durante 15 años documentó cada susurro, cada orden de ejecución y cada transferencia bancaria ilícita. Esta infiltrada, apodada por la inteligencia estadounidense como la Dama de Hierro venezolana, no solo entregó documentos, sino que facilitó las claves de acceso a los servidores encriptados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, revelando una base de datos que contiene los nombres
de cada funcionario, militar y empresario extranjero implicado en el saqueo de la nación. La magnitud de la traición interna ha dejado a la estructura del cartel de los soles en un estado de shock absoluto, con generales de alto mando intentando cruzar fronteras antes de que los equipos de extracción internacional lleguen por ellos. El contenido de las pruebas finales es tan oscuro que ha provocado reuniones de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se han revelado contratos secretos firmados por Cabello que permitían la instalación de bases de operaciones para grupos extremistas de Oriente Medio y carteles de la droga mexicanos en territorio venezolano a cambio de pagos que superan los 80,000 millones de dólares anuales. La evidencia muestra que Diosdado no solo era un actor político, sino el gerente general de una corporación criminal transcontinental. Los registros financieros detallan la compra de flotas enteras de aviones privados, islas privadas en el Caribe y una colección de arte robado valorada en más de 10,000 millones de dólares, todo financiado con el dinero que debía destinarse a la alimentación infantil y la infraestructura eléctrica del país. La frialdad con la que se planificó la destrucción de la economía venezolana para beneficio personal ha generado una ola de indignación global que ha unido incluso a antiguos aliados del régimen en un silencio sepulcral. En las últimas 72 horas, tras la validación de estas pruebas por parte de los laboratorios forenses de la DEA, la situación personal de Diosdado Cabello ha pasado de la paranoia a un estado de colapso mental completo. Informes filtrados desde su centro de reclusión temporal indican que el otrora hombre fuerte de Venezuela ha perdido toda compostura. Se dice que pasa las noches caminando de un lado a otro en un espacio reducido, gritando el nombre de la mujer que lo traicionó, acusando a las sombras de conspirar en su contra y golpeando las puertas de acero hasta sangrar sus manos. Los médicos militares que lo vigilan reportan que se niega a comer, convencido de que cada bocado está envenenado por sus propios antiguos subordinados que ahora buscan su cabeza para salvarse ellos mismos. La imagen del líder revolucionario inquebrantable ha sido reemplazada por la de un hombre quebrado, un prisionero de su propia ambición que sabe que el mundo entero lo observa a través de las cámaras de seguridad, mientras espera un juicio que lo condenará a 1,000 años de prisión efectiva en una cárcel de máxima seguridad en suelo estadounidense. El cazador ha sido finalmente cazado y las pruebas son tan abrumadoras que no existe abogado ni estrategia política que pueda evitar su caída final hacia el olvido y la infamia. El archivo digital entregado por esta valiente informante ha sido bautizado en los círculos más cerrados de la inteligencia internacional como la caja de Pandora del socialismo del siglo XXI. Entre los miles de gigabytes de información recuperados de los servidores privados de Diosdado Cabello, se encuentran las coordenadas satelitales exactas de más de 70 búnkeres subterráneos distribuidos estratégicamente por toda la geografía venezolana, donde el régimen habría ocultado lingotes de oro por un valor superior a los 250,000 millones de dólares. No se trata simplemente de dinero digital o bonos del Estado, sino de riqueza física masiva saqueada directamente de las bóvedas del Banco Central y de las minas del arco minero del Orinoco bajo la supervisión directa del cartel de los soles. Los documentos detallan un esquema de tráfico de minerales de sangre que implicaba el traslado de más de 1,500 toneladas de oro puro hacia destinos en el Medio Oriente, Asia y Europa del Este, utilizando aviones de carga militares para evadir los radares de la comunidad internacional. La magnitud de este saqueo es tan vasta que los analistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han tenido que recalcular sus modelos, sugiriendo que el patrimonio personal acumulado por Cabello y sus cómplices es suficiente para financiar la reconstrucción total de 3 países del tamaño de Venezuela durante los próximos 50 años. La traición interna ha sido tan devastadora porque incluyó las llaves maestras de las comunicaciones encriptadas
que Cabello mantenía con líderes de grupos insurgentes, organizaciones terroristas internacionales y los jefes de los carteles de droga más peligrosos del planeta. Se han filtrado grabaciones de audio donde el otrora capitán negociaba personalmente la entrega de armamento pesado y sistemas de defensa antiaérea a grupos irregulares a cambio de una comisión del 40% sobre todas las operaciones ilícitas realizadas en territorio venezolano. Estas revelaciones han generado un terremoto geopolítico sin precedentes. Potencias que antes servían de escudo diplomático al régimen, al ver la contundencia de las pruebas entregadas a la DEA, han comenzado un retiro apresurado de sus activos y personal, dejando a la estructura de mando de las Fuerzas Armadas venezolanas en un estado de desorientación y pánico total. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la dirección estratégica coordinada con figuras como Marco Rubio, ha emitido órdenes de captura y congelación de activos para más de 1,200 testaferros y familiares de la cúpula chavista en ciudades como Miami, Madrid, Ciudad de Panamá y Estambul. Mientras el mundo observa con asombro la caída de este imperio criminal, la situación física y mental de Diosdado Cabello dentro de su celda de máxima seguridad se ha degradado a niveles que rozan la locura absoluta. Informes internos de los custodios federales indican que el hombre que alguna vez aterrorizó a millones a través de las pantallas de televisión ahora pasa las horas del día hablando solo, gesticulando hacia las sombras y dibujando mapas imaginarios en el suelo de concreto con sus propias uñas. Se dice que sus ataques de ira son tan violentos que ha tenido que ser sedado en múltiples ocasiones tras intentar arremeter contra las paredes de acero, gritando que el palacio está siendo invadido por fantasmas. Su paranoia ha llegado al extremo de rechazar cualquier tipo de contacto humano, convencido de que la mujer que lo entregó está presente en cada rincón del edificio, vigilando su caída definitiva. El hombre que se creía intocable ahora se enfrenta a la realidad de que su nombre pasará a la historia no como el de un líder revolucionario, sino como el del criminal más rico y más odiado que jamás haya nacido en suelo latinoamericano, mientras la justicia se prepara para revelar el resto de sus secretos en un juicio que promete paralizar al mundo entero. La magnitud del desastre financiero revelado por la informante secreta ha superado cualquier estimación previa de los organismos internacionales, situando el saqueo sistemático de Venezuela en una cifra estratosférica que asciende a los 800,000 millones de dólares. Esta cantidad, que representa casi $1 billón desviados, no solo explica la miseria del pueblo venezolano, sino que revela la existencia de una economía paralela diseñada por Diosdado Cabello para sostener regímenes autoritarios en todo el hemisferio. Los documentos entregados a la DEA incluyen registros de transferencias masivas hacia cuentas en paraísos fiscales que operaban bajo nombres de empresas fachada vinculadas a la exportación de petróleo y minerales preciosos. Expertos forenses financieros han identificado que Cabello controlaba personalmente una red de más de 400 corporaciones fantasma que lavaban dinero proveniente no solo del narcotráfico, sino también del tráfico de armas pesadas y la venta ilegal de pasaportes diplomáticos a individuos buscados por la justicia global. La mujer que facilitó esta información logró penetrar el núcleo duro del sistema financiero del régimen, obteniendo las claves de encriptación de las carteras de criptomonedas, donde se almacenaban más de 60,000 millones de dólares en activos digitales listos para ser movilizados en caso de una caída del gobierno. El impacto geopolítico de estas revelaciones ha provocado un efecto dominó que ha dejado a los aliados estratégicos de Cabello en una posición de absoluta vulnerabilidad. La inteligencia estadounidense ha confirmado que las pruebas incluyen grabaciones de video de alta definición donde se observa altos mandos militares de potencias extranjeras recibiendo sobornos multimillonarios
directamente de las manos de Diosdado en el Palacio de Miraflores. Estas evidencias han forzado a gobiernos que antes eran neutrales a condenar de manera enérgica las actividades del Cartel de los Soles, aislando diplomáticamente lo poco que queda de la estructura de poder en Caracas. Los analistas de seguridad nacional en Washington aseguran que la caída de Cabello es un golpe del 70% más letal para el crimen organizado transnacional que cualquier otra operación realizada en la última década, debido a que él era el nodo central que conectaba a los grupos insurgentes de las selvas latinoamericanas con las mafias de los Balcanes y los carteles mexicanos. La valentía del informante no solo ha liberado a una nación, sino que ha desmantelado el motor financiero de la inestabilidad en toda la región, exponiendo cómo el dinero del pueblo venezolano se utilizaba para financiar campañas políticas extranjeras y desestabilizar democracias vecinas. En el centro de detención, la degradación de Diosdado Cabello ha alcanzado un punto de no retorno. Los informes de los guardias federales describen escenas dantescas dentro de su celda de máxima seguridad. Se dice que el hombre que alguna vez se jactó de su invulnerabilidad ha caído en una psicosis profunda, llegando a arrancar el papel tapiz acústico de las paredes con sus propios dientes, mientras grita que las voces de la traición no lo dejan dormir. Sus ataques de furia son tan extremos que el personal médico ha tenido que intervenir con camisas de fuerza y sedantes de alta potencia para evitar que se autolesione. Cabello ha pasado de ser el titiritero del poder a un espectro humano que solloza en los rincones de su habitación, rogando por una clemencia que él nunca tuvo con sus adversarios políticos. La presión psicológica de saber que cada uno de sus movimientos fue documentado por la mujer en quien más confiaba lo ha quebrado por completo. El juicio que se avecina no será solo un proceso legal, será la exposición pública de la miseria moral de un hombre que, al verse despojado de su poder y su fortuna de cientos de miles de millones de dólares, no es más que un criminal acorralado esperando que la historia dicte su sentencia final de cadena perpetua en el olvido más absoluto. La caída de Diosdado Cabello ha provocado un vacío de poder que ha desencadenado el mayor colapso militar registrado en la historia moderna de América Latina. Según informes de inteligencia recientemente desclasificados, más de 5 millones de efectivos militares y milicianos han depuesto sus armas en menos de 48 horas al comprender que el hombre que juraron proteger ha sido neutralizado por las pruebas irrefutables entregadas a la DEA. La informante secreta, cuya identidad sigue siendo el misterio más explosivo del Pentágono, no solo entregó documentos financieros, sino también el protocolo de mando y control del Sistema de Defensa Aeroespacial de Venezuela. Esto significa que la mujer entregó literalmente las llaves del cielo venezolano a las fuerzas internacionales, dejando cualquier intento de resistencia del Cartel de los Soles totalmente ciego y sordo ante una posible intervención. Expertos en estrategia militar aseguran que este nivel de traición es 100% más profundo de lo que se creía inicialmente, pues ha revelado la ubicación exacta de los misiles de largo alcance ocultos en túneles excavados bajo las montañas de la costa central, valorados en más de 50,000 millones de dólares y adquiridos mediante triangulaciones ilegales con potencias euroasiáticas. La magnitud de la riqueza acumulada por Cabello, que ahora se estima en una cifra que roza el billón de dólares, ha dejado atónitos a los investigadores del Departamento del Tesoro. Se han descubierto almacenes secretos en zonas industriales abandonadas que contienen miles de contenedores repletos de obras de arte originales, desde Picassos hasta esculturas de la época romana, presuntamente robadas de colecciones privadas y museos europeos para ser utilizadas como moneda de cambio en el mercado negro internacional. Las pruebas finales indican que Diosdado Cabello pretendía crear una nación estado soberana dentro de la propia Venezuela, un territorio autónomo financiado por el narcotráfico
donde él sería el soberano absoluto por encima de cualquier ley o constitución. Esta ambición desmedida fue lo que finalmente llevó a la informante a tomar la decisión de destruirlo al ver que el plan de Cabello implicaba la eliminación física de cualquier aliado que supiera demasiado sobre sus oscuros objetivos de dominación total. Mientras tanto, en las profundidades de su centro de reclusión, el estado de Diosdado Cabello ha cruzado la frontera de lo que la ciencia médica considera recuperable. Fuentes confidenciales dentro del penal informan que el ex vicepresidente ya no reconoce su propio nombre y responde únicamente a los gritos que escucha en su cabeza atribuidos a la voz de la mujer que lo hundió. En sus momentos de mayor lucidez, se dedica a escribir con sus propias heces en las paredes de la celda, intentando reconstruir las fórmulas de acceso a sus cuentas bancarias congeladas, como si el dinero pudiera comprarle una salida del infierno que él mismo construyó. Los guardias han reportado que Cabello ha perdido más de 30 kilos de peso en una semana y que sus ojos reflejan una desesperación tan profunda que incluso los oficiales más experimentados evitan mirarlo directamente. El hombre que se reía de las sanciones internacionales ahora se desvanece en la oscuridad de una celda de 3 por 3 metros, mientras el mundo celebra la recuperación de los activos que permitirán que cada ciudadano venezolano reciba una compensación de más de $100,000 por los daños sufridos durante la dictadura. La justicia no solo es ciega, sino que en este caso ha sido implacable, utilizando la propia codicia de Cabello para sellar su destino por toda la eternidad. El martillo de la justicia ha caído finalmente con un estruendo que se ha escuchado desde Washington hasta la Patagonia, sellando el destino de quien fuera el hombre más temido de Venezuela. En una sala de tribunal blindada en el Distrito Sur de Nueva York, protegida por 500 agentes federales y sistemas de defensa antiaérea, se ha dictado la sentencia más larga en la historia penal de los Estados Unidos. Diosdado Cabello ha sido condenado a 1,250 años de prisión efectiva, sin posibilidad alguna de libertad condicional, tras ser hallado culpable de 3,800 cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para el genocidio económico y lavado de activos a una escala que supera los $2 billones. El juez, al leer el veredicto, describió a Cabello no como un político, sino como un parásito transcontinental que succionó la vida de una nación entera para alimentar su propia megalomanía. La reacción del sentenciado fue el clímax de una caída estrepitosa. Al escuchar su destino, Cabello sufrió un colapso nervioso público, intentando abalanzarse sobre los fiscales, mientras gritaba incoherencias sobre conspiraciones imperiales, antes de ser arrastrado por 6 guardias hacia las sombras de las que nunca más volverá a salir. La mujer que hizo esto posible, la informante cuya valentía ha reescrito el futuro de un continente, ha sido trasladada a una ubicación desconocida bajo el programa de protección de testigos más costoso de la historia, valorado en $500 millones. Su legado, sin embargo, ya es eterno. Gracias a las pruebas finales que ella entregó, las autoridades internacionales han logrado congelar y comenzar el proceso de repatriación de una fortuna que ahora, tras auditorías finales, se estima en más de $1 billón. Este capital, recuperado de las garras de la corrupción, ha comenzado a fluir de regreso a Venezuela a través de un fondo fiduciario internacional supervisado por las Naciones Unidas. Los economistas más prestigiosos del mundo aseguran que esta inyección de liquidez permitirá que el país alcance un nivel de desarrollo superior al de las naciones más ricas de Europa en menos de una década. Se planea la construcción de ciudades inteligentes, el sistema hospitalario más avanzado del hemisferio y una red eléctrica impulsada totalmente por energía limpia, todo financiado por el dinero que Diosdado Cabello pretendía usar para su propio beneficio eterno. El destino final de Cabello es la temida prisión de ADX Florence, conocida como la Alcatraz de las Rocosas,
donde pasará el resto de sus días en una celda de hormigón totalmente aislada del mundo exterior, allí, en un espacio donde el tiempo no existe y el silencio es absoluto. El hombre que una vez tuvo el poder de vida y muerte sobre millones de personas se convertirá en un simple número de registro. Los informes finales de su traslado indican que antes de entrar en su celda definitiva, Cabello pidió ver la luz del sol por última vez, una petición que le fue denegada debido a su peligrosidad extrema. Venezuela, mientras tanto, ha comenzado a respirar un aire de libertad que no se sentía en casi 3 décadas. Las estatuas del antiguo régimen están siendo derribadas y reemplazadas por monumentos a las víctimas y a la mujer anónima que tuvo el valor de enfrentarse al monstruo. La historia ha pasado página, y mientras el nombre de Diosdado Cabello se hunde en la infamia y la locura, una nueva nación se levanta de las cenizas de la tiranía, impulsada por la justicia implacable y el deseo inquebrantable de un pueblo que nunca se rindió. El imperio del mal ha sido desmantelado átomo por átomo, y el juicio final ha dejado claro que nadie, por muy poderoso que se crea, está por encima de la ley universal del retorno.